el templo en Jerusalén. Han establecido algunas fiestas, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y ahí se quedan. Pero luego, después de 70 años, el Señor va a traer a Esdras. ¿Y quién es Esdras? Estuvimos hablando sobre este siervo del Señor, ¿verdad? Y decíamos que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos exhorta a que podamos imitar, ¿verdad? En este caso, ser imitadores de mí, dijo él, así como yo lo soy de Cristo. Hay que imitar lo bueno de las personas, de los hermanos, de los siervos del Señor, aunque nuestro enfoque está en la persona del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Esdras hizo en su vida fue que mantuvo una comunión trascendental con el Señor Jesucristo, con el Señor Dios Todopoderoso, a pesar de un ambiente hostil y pagano. Esdras estuvo en una corte persa, allá en Babilonia, y seguramente no estaba en un templo, aunque era un sacerdote muy diligente en cuanto a la ley de Moisés, pero no estaba en un templo. No estaba ministrando, ¿verdad? Simplemente estaba en una corte persa, en una corte de Babilonia, del rey pagano, y en ese ambiente él estaba, mas sin embargo dice que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Su comunión con Dios. Y hermanos, nosotros, usted y yo, estamos viviendo en un ambiente hostil en esta sociedad. Y en el caso suyo, está trabajando en lo secular. Ahí hay personas paganas, hay personas bayuncas, hay personas malcriadas, hay personas léperas, hay personas de todo. Pero ahí está usted. Y es posible que usted pueda mantener una comunión con el Señor, a pesar de un ambiente hostil y pagano. Es muy probable. Se puede. Claro que se puede. Por supuesto que sí. Esdras es un ejemplo en cuanto a eso y nosotros podemos imitar, ¿verdad?, de esto. No solamente Esdras estuvo en una corte pagana, sino que también Daniel, ¿se acuerda? Los compañeros de Daniel, estos jóvenes también, y mantuvieron una comunión con el Señor. Y es más, tenían tanta la convicción que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es una decisión que nosotros debemos de tener. El punto aquí es de decisión en nuestro corazón. ¿Qué tan estamos nosotros tomando decisiones de corazón con el Señor? De no contaminarnos con la porción de este mundo, de la comida del mundo, de la comida de Satanás. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. Y debemos de alimentarnos del manjar espiritual, de la palabra del Señor. Es muy importante esto. Ahora, una segunda lección, y en el caso de que nosotros podemos aprender de la vida de Esdras en esta mañana, es que Esdras tomó una decisión trascendental de trasladarse de Babilonia a Jerusalén. Fue una decisión trascendental. Vea lo que dice en el capítulo 7, en el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Esdras capítulo 7, versículo 6. Ya lo tenemos, hermanos. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice la primera parte, este Esdras subió de Babilonia. Siempre cuando se trata de ir a Jerusalén en la Biblia, siempre va a encontrar usted que subió a Jerusalén. Subió a Jerusalén. Siempre en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Jesús en relación a ir a Israel, dice, a Jerusalén dice, subió. Subió. Esdras subió de Babilonia a Jerusalén. Fíjese, una decisión trascendental. ¿Por qué? Porque Esdras vivía en Babilonia. Tenía prestigio. Tenía un buen futuro. Estaba en la corte del rey.
vivía bien, estaba bien, tenía todo, pero en cautividad. Porque Babilonia no era Jerusalén. Él era un judío y estaba en Babilonia, estaba en la cautividad, aunque estaba bien. Pero decidió regresar a Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del Señor Jesucristo. Y esta decisión marcó el resto de su vida. Se trasladó del cautiverio a la ciudad del gran rey, a Jerusalén, a la libertad, a lo espiritual. Hermano, en su vida y en la mía, en nuestra vida espiritual, la decisión de cómo vivir en esta tierra marcará el resto de su vida. Usted y yo vamos a elegir cómo queremos vivir. Si hemos de vivir como esclavos de la carne o si hemos de vivir como siervos del Señor Jesucristo. Usted elige. Si vive en su carne, ¿y qué es vivir en su carne? ¿Qué es vivir en la carne? Hay dos tipos de cristianos, el creyente carnal y el creyente espiritual. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: hermanos, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. La carne tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. La carne, el creyente carnal es aquel creyente que está con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Aquel que no está totalmente entregado a las cosas del Señor. Que no vive para el Señor. Que si viene a la iglesia, trae su Biblia, ¿verdad? Que ora de vez en cuando antes de comer, pero que su vida espiritual no pasa más. Y anda en la carne, ¿verdad? Anda con una cipota por aquí, con un joven por allá, y estudiando, y viviendo, y viendo cualquier cosa, pero no está verdaderamente entregado al Señor. No vive en el Espíritu, sino en su carne, y en los deseos de su carne. Entonces usted va a decidir cómo va a vivir el resto de su vida. Pero llegar a ese punto, eso va a tomar una decisión trascendental. Si anda en la carne o anda en el Espíritu. Es una decisión que va a marcar por el resto de la vida. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la palabra del Señor de esta manera. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Veamos desde el 5 para entender el contexto. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25 del capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero ¿qué dice el 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora sí, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No se engañen, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios no se le ve la cara, mi hermano.
Nosotros no podemos burlar al Señor. No. Y hay una ley. La ley de la siembra y la cosecha. Si usted está sembrando en su carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero si usted está sembrando su vida en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice la palabra del Señor. O ande en la carne o ande en el Espíritu, la decisión es suya. Pero llegar a ese punto de tomar la decisión y decir, no más, hoy quiero andar y vivir de aquí en adelante en el Espíritu. Para eso hay un rompimiento, una decisión trascendental, que no es fácil, pero va a marcar el resto de su vida. El hombre espiritual se ve representado en Abraham, aquel que vive por fe. El hombre carnal está representado en Lot, el creyente que vive por vista, el creyente carnal. Vivían juntos, Abraham y Lot vivían juntos, porque la carne y el espíritu están en nuestro cuerpo. Recuerde las dos naturalezas, la carnal, la terrenal, la pecaminosa, y la espiritual, la divina, la perfecta. Ahí está en usted y en mí. Vivían juntos. Pero ¿qué sucedió? En la medida que iban caminando, comenzaron a tener problemas entre ellos dos. Porque la carne y el espíritu no se pueden llevar. La carne y el espíritu, dice que el espíritu no se sujeta a la carne, ni tampoco la carne se sujeta al espíritu. Y estas dos cosas se oponen entre sí para que no se haga lo que quieren hacer. Entonces los pastores de Lot comenzaron a tener problemas con los pastores de Abraham y comenzaron a pelearse entre ellos. Y comenzaron a haber discusiones y pleitos, de tal manera que estos pleitos eran cada vez más evidentes en la vida de estos dos siervos. Pero ¿qué hizo Abraham? Una decisión trascendental. Llamó a Lot y dijo, bueno, Lot, se ha llegado el momento de que ya no podemos vivir los dos en esta tierra. Escoge tú por tu vida y por los tuyos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Fíjese, polos opuestos. Y si tú vas por la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú. Y dice la Biblia que Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. ¿Cómo? El huerto del Edén. ¿Cómo? Pero no es. ¿Cómo? Y vio por otro lado, y vio como que cuando uno va en tiempo de verano para San Miguel, un gran chiribisquero por ahí. Como el huerto del Edén. Chiribisco. Que yo elija, sí, tú eliges. Yo voy acá. Tomó la decisión por vista. Y ahora Abraham, el creyente espiritual, tomando la decisión por fe. Aquí se va. Entonces dice, bueno, vete, yo me voy por acá. Y nomás se separó. Entonces viene Dios a Abraham y dice, Abraham, yo soy tu escudo. Te voy a bendecir. Te voy a prosperar. Voy a hacer de ti una nación grande, como las estrellas del cielo. Ve toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero dice la Biblia que Lot fue y comenzó a poner sus tiendas. Y ese lugar donde le escogió iba en dirección a Sodoma y a Gomorra. Y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma.
Y en Sodoma y Gomorra eran pueblos que la maldad era tan grande, la cuna del homosexualismo, del lesbianismo, la cuna, hermano, de la inmoralidad y todo lo que pueda haber ahí. Sin embargo, ahora Lot está como uno de los más importantes en esa ciudad, sentándose cada tarde con los más diplomáticos, las más personas más destacadas de la ciudad, más importantes. Él está sentado también ahí con ellos. Y Abraham sigue su camino. Pero fíjese qué interesante, porque el final de los dos son bien distintos. Porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la Biblia que un día Abraham estaba con el calor del día, dice, refrescándose, ¿verdad? Y vio venir a unos varones y sale corriendo y los invita a su tienda y dice, pasen, coman con nosotros. Y era el Señor. Y él no lo había reconocido. Y entonces sale corriendo donde su esposita, le dice, mate algo ahí, ¿verdad? Y haga un buen guiso para estos varones que son mis huéspedes. Y entonces están comiendo, charlando, teniendo una charla muy amena y comiendo, ¿verdad? Y después que han comido, entonces dice el Señor, bueno, nos vamos. Y salen caminando y también Abraham, como un buen huésped, va acompañándoles, porque la costumbre era acompañarles una buena cantidad de territorio. Hasta que la persona le decía al huésped, ya no, ya déjeme aquí, regrésese por favor. Pero mientras iban en el camino, dice la palabra del Señor que dijo Dios dentro de sí, esconderé lo que voy a hacer ahorita a mi siervo Abraham. Sabiendo yo que Él va a enseñarle a sus hijos mis caminos, mis estatutos y mis decretos. Le voy a esconder lo que voy a hacer porque Dios se disponía, hermano, a ir a Sodoma y Gomorra y a terminar con esas dos ciudades. Porque la paciencia del Señor había rebalsado ya. Y entonces el Señor le dice a Abraham, Abraham, ahorita nos disponemos a ir a terminarnos a estas ciudades, porque la maldad es grande en esas ciudades. Ha desbordado la paciencia de Dios. Nos disponemos a terminar esas dos ciudades con fuego y azufre. Y cuando Abraham escucha lo que el Señor va a ir a hacer ahí, mi hermano, él comienza a angustiarse y comienza a interceder por los de Sodoma y Gomorra. Y él pensando allá en el fondo también por su sobrino, ¿no? Y dice, Señor, tú que eres justo, ¿vas a destruir al justo juntamente con el impío? Y el Señor dice, no. Nunca yo voy a destruir al justo con el impío. Nunca nos va a destruir a nosotros, hermanos, porque somos sus hijos. Puede ser que vayamos a ser disciplinados, pero nunca en juicio a nosotros. Y el pecador no. El Señor dice, no, yo no es mi costumbre, no hago eso yo. Señor le dice, perdóneme, le dice, y si hay 50 justos, vas a destruir la ciudad, habiendo 50 justos en esa ciudad. No la voy a destruir, le dice el Señor, si hay 50 justos en esa ciudad. ¿Cuántos justos habemos aquí, mi hermano? Por eso el Señor no ha destruido este mundo, porque aquí estamos nosotros todavía. Tenemos temor del Señor, que nos congregamos los domingos, en la mañana, en la tarde, los días miércoles, por amor a su pueblo. Nosotros somos la sal de la tierra. Preservamos. No, no lo voy a destruir. No hay 50, dijo.
Abraham. Señor, le dice, mire, ¿y qué tal si hay 40? No la voy a destruir. Si hay 40. Perdóneme que ya comencé a hablarle, dice, ¿verdad? ¿Y qué tal si hay 35 justos? No la voy a destruir si hay 35 justos. Como que no evangelizaba ese Lot, ¿verdad, hermano? Ahí no evangelizaba, no ganaba almas. Sí. Mire, mi Señor, yo realmente le dijo, estoy hablando, pero, mire, yo ya comencé a hablar de todas maneras, pero es probable que hayan 20 justos ahí, le digo. Va a destruir si hay 20 justos. Mire, está de 50. ¿Cómo va bajando la cuenta? No, le digo el Señor, no la voy a destruir si hay 50. Señor, y si hubieran 15 justos. Ya como aquel Kiko, ¿verdad? Que le hace así. Si hay 15. Ya él intercedían. No la voy a. Señor, y si hay 10 justos. No la voy a destruir si hay 10 justos. Es mejor se apartó el Señor porque ya va a llegar a uno y entonces no voy a destruir esta ciudad. No habían 10 justos ahí, hermano. 10 no había. 10. Solo había uno. Pero carnal, viviendo en su carne. Pero era justo. Judas dice, este justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, de los impíos, él afligía su alma justa cada día. Es decir, cuando él miraba, hermano, el pecado de la ciudad de Sodoma y Gomorra, en su corazón él decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no tomaba la decisión de salir. Vivía entre ellos, con ellos. Aunque era justo, aunque no estaba de acuerdo. Hasta que llegaron donde él estaba y cabal, cuando los encuentra, lo agarran y se lo llevan, ¿verdad? A los seres celestiales y se lo llevan a su casa y dicen, no, ustedes van a quedarse conmigo esta noche aquí en la casa. Ustedes van a ser mis huéspedes especiales. Y entraron a la casa, los ángeles del Señor y el Señor. Y de repente comienzan a porraciar esa puerta a medianoche, pues, hermano. Y comienzan aquellos señores, hermano, homosexuales. Saca esos varones que tenés ahí porque queremos tener relaciones sexuales con ellos, dijeron. Mire. No, le dice. No. Mis amados hermanos, le dice. No hagan eso. Son mis huéspedes. No hagan eso. Miren, yo tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón. Viólenlas a ellas, pero no a estos hombres que son mis huéspedes. Y uno no entiende esa cultura. Uno dice, qué bárbaro este Lot. En esa cultura, cuando alguien tomaba a un huésped, decía que iba a hacer todo lo posible para guardarlo mientras estaba en su lecho. Entregar a sus 2 hijas era parte del costo. Todo lo posible, mi vida lo voy a dar. Pero usted, mientras viva en mi casa, en mi tienda, usted va a estar protegido porque está bajo mi jurisdicción. Con mi vida yo voy a pagar su protección, ya no digamos la vida de sus hijas. Y cuando aquellos ángeles vieron eso, ¿verdad? Cegaron a todos los homosexuales que habían ahí. Y comienzan a hablar con Lot. Lot, ¿tienes tú aquí a tu gente? Venimos a destruir estas ciudades. Si es que sálganse de aquí ahorita. Y si saca a tu esposa, tus hijos, y no sé si hay familiares por allá, como no, le dijo, ahí andan unos lenchos, le dijo, que andan detrás de mis hijas, le dijo. Pues anda a llamarles. Y decirle que vayan, que se vayan, porque esta ciudad va a ser destruida. Y van a esa hora, mi hermano, a ir donde sus yernos, a decirles, miren, jóvenes, vámonos, porque aquí va a arder Troya, les dijo. Esto va a ser calcinado. Y este viejo está loco, dijeron ya, ¿no? Este está loco.
Ya se patinó el cerebro ya. Vámonos, vámonos. No, que, no, nosotros nos vamos a ir. Sin conversos eran. Agarra a la esposa y a los hijos no quieren salir. Y no quieren salir, pues. ¿Y sabe qué hace? Los ángeles mandan de la mano arrastrado. Mire, mire el Señor. La misericordia para con sus hijos. Arrastradito lo llevaba de la mano, mire. Hasta que lo sacó a un lugar seguro y les dijo, vayan, les dijo, no vuelvan a ver para atrás. Sigan adelante y no vuelvan a ver para atrás. Caminando, el Señor manda el juicio sobre esas dos ciudades y dice la Biblia que la mujer de Lot vuelve a ver para atrás. Pero en esa vista de ver para atrás, su corazón, entonces vino el juicio sobre ella y se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra del Señor. Pero aquellas dos muchachas y Lot, ellos van caminando, ¿verdad? Y le dicen, Señor, queremos llegar a estas ciudades, no las destruir. La iba a destruir, pero porque me estás pidiendo vivir ahí, andate pues, no la voy a destruir. Y con todo ese juicio, Lot se va a una cueva a vivir con sus hijas, como un animal, viviendo en una cueva. Y estando allí las niñas, las jovencitas dicen, bueno, como ese es el mundo que conocemos, aquí ya no hay gente. Y aquí en el mundo solo vemos tú, yo y mi papá. Entonces, como mi papá ya le gusta echarse de vez en cuando, ¿verdad? Entonces lo vamos a emborrachar. Y hacen un trato entre las hermanas. Lo vamos a emborrachar y vamos a traer descendencia de nuestro padre. No, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Lo emborrachan y se acuestan a dormir con él. Y tienen relaciones sexuales. Y le embaraza a una de sus hijas. Viene la otra y dice, yo dormía en la noche anterior con mi padre, ahora te toca a ti, es tu turno, le dijo. Y lo emborrachan y se acuestan con su padre. Y le embarazan. Y de ahí vienen los dos pueblos. En la Biblia muy interesante esos pueblos. Entonces resulta que él es el padre de sus hijas y es abuelo a la misma vez también. Fíjese. Qué desorden, ¿verdad? Y así termina su vida él, en una cueva, embarazando a sus hijas, borracho. Ese es el creyente carnal. Va a terminar así, mal. ¿Y qué pasó con Abraham? Dice que Abraham murió viejo y lleno de días. Viejo y lleno de días. Es decir, con fuerza, con vigor, con salud, de una muerte natural. Y vinieron sus hijos y lo sepultaron. ¿Cómo espera vivir usted? ¿En la carne o en el espíritu? Tomar la decisión como Abraham. No podemos convivir juntos ya. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Por qué no tomar esa decisión de estilo de vida? Un estilo de vida consagrado al Señor totalmente. O andar en la carne. Usted elige. Usted elige cómo caminar. ¿Y qué es el creyente carnal? Aquel que viene de cuando en cuando a la iglesia. No, es salvo, sí es salvo, pero no está entregado al Señor, no. Vive su vida, anda. Si lee la Biblia de vez en cuando, si quiere no la lee, pero el domingo viene. Y ahí, viviendo bonito, ¿verdad? Pero esclavo de sus concupiscencias, esclavo de su carne. Y dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, en el versículo 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto. El ocuparse de la carne es muerte. Por eso puede ver usted jóvenes, carnales, que salen en las noticias. Murieron. Murieron en un accidente. Murieron ahogados. Murieron balaceados. ¿Por qué? Porque se ocuparon de su carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es gozo. Nosotros íbamos a ir a esa caminata y yo fui en la semana, el día martes. ¿Dónde está la calle? Pero ahora, hermanos, han construido ahí. Hay esas colonias de ricos que han construido y han cerrado. No la encontré. Yo no encontré la calle. No encontré la calle. Pero yo recuerdo que por aquí venimos a salir. Sí, pero se ha cambiado ahí la infraestructura. Y un sobrino, un primo de la hermana Estelita, dice que había ido hace poco de la escuela, allá al Boquerón. Me dice la hermana Sandra, mire, ahí está este muchacho que dice que podemos ir a enseñarle, ¿verdad? Que le pueden enseñar. Pero a la hora de las horas no fue el muchacho a enseñar por su trabajo y toda la cuestión. Y el viernes en la noche y el sábado teníamos que salir temprano. Bueno, ¿y aquí cómo? Pues? Cuando fui allá a buscar, encuentro unos policías y le digo, mire, le digo yo, y aquí, ¿dónde está la calle para irse al Boquerón? Nosotros tenemos una caminata el sábado, fíjese. ¿Y dónde está la calle para ir al Boquerón por aquí? Me dijo, aquí por Luceiros, me dijo, he ido yo, me dice, ¿verdad? Por ahí usted camina. Y también por la Valencia, me dijo. También es la otra entrada, me dice que hay. Pero allá, me dijo, no se la recomiendo, me dijo. Allá no se la recomiendo. Es muy solo y hay un problemita. Mejor por aquí. Y comienzo, hermano, a irme por Luceiros para arriba, miren el carro. Y yo dije, me asusté porque era tanto para arriba, para arriba, para arriba, que dije yo, si me quedo sin gasolina aquí, me voy a ver en problemas, mejor me regreso. Dije. Y fui a la gasolinera, pero no daba el lugar, no di la entrada, no porque nos íbamos a ir caminando desde aquí hasta ahí, fíjense, para allá, y no dimos la entrada. Bueno, ya era el viernes, no se pudo. Entonces venimos el sábado a la mañana. Solamente estaba, después vino el hermano Vinicio, el sobrino de la hermanita también, y un niño. Y los demás hermanos me dijeron, ¿dónde están? Me dijo el muchacho. Pues fíjese, quizás están en sus camitas, le digo yo, ¿verdad? Durmiendo ahí, descansando. Como se trata de caminar, no, pero es que mire, rica la naturaleza, vamos a ir a respirar de fresco, amén, decía yo. Sí. Bueno. Total que en eso comenzaron a venir otros hermanos. Sí, se hicieron un grupito de hermanos y se hizo la hora. Y les dije, bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a irnos. Y les digo, bueno, por este lado de por aquí dicen que está bien peligroso, hermano. Así que vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir en bus, fíjese, de aquí al Salvador del Mundo. De Salvador del Mundo vamos allá a Merliot. Y vamos a entrar de allí de Merliot, vamos a ir caminando al Boquerón. Así vamos a hacer. Pero en el bus me dice el hermano, mira hermano, me dice, ¿y por qué no nos bajamos antes? Pues y tomamos la 101D, bajémonos la 101D, claro.
Nos bajamos por allá, por un centro comercial de la ciudad de Berlioz. Bueno, hermanos, vamos a caminar ahí, caminando. Fuimos allá. Pero cuando nosotros fuimos, hermano, antes era bien bonito porque no se pagaba. Ahora se paga $1 por entrar. No. Y le digo a unas señoras por ahí, mire, ya esta callecita para allá. Ah, ya las antenas del canal 6 van a irme. Y no sé, unas pringuitas, por ahí estuvimos. Bueno, hermano, vámonos por acá. Vamos a ir allá. Nosotros. Llegamos ahí, me dicen, hermano, aquí hay, dice que hay zona privada, ¿verdad? Y que no hay paso. Y no hay calle, pues, le digo yo, aquí vamos nosotros. Y un muchacho por allá, mire, le digo yo, aquí nos cobran $1 por entrar. Nosotros queremos tomarnos una foto en ese voladito ahí, le digo yo. Ah, pasen, hombre. Gracias. Vámonos, hermanos, por aquí. Ya llegamos allá a fotografiarnos por ahí, mi hermanito. Regresamos a la 1, habíamos dicho que nos íbamos a reunirnos ahí en el punto del parqueo. Estuvimos, regresamos. Llegamos allá a hacer un devocional. Caminamos, ya no nos venimos por la carretera, sino que entramos al bosque, en una callecita. Ahí veníamos riéndonos, disfrutando. Tuvimos un devocional, una dinámica y seguimos caminando. Nosotros no tuvimos ningún problema. Ningún problema. Íbamos acompañados por los ángeles del Señor, protegidos por el Señor. Ningún problema, con esa paz, con esa tranquilidad. Caminar queríamos, caminar fuimos, hermano. Fuimos y venimos en paz. En paz íbamos por allá, la policía de turismo iba para arriba. Nos quedaban viendo. Yo me llevaba mi boina roja. Fui, me vine y todos tranquilos. Tranquilos. Nosotros nunca hemos tenido una experiencia negativa, nunca. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está con usted y conmigo, hermano, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Bendito sea tu nombre. Padre, que podamos reflexionar en nuestra vida cómo andamos, si en la carne o en el Espíritu, pero nosotros tomamos la decisión de vivir en el Espíritu Santo, caminando, haciendo tu voluntad, viviendo para ti, Señor. Gracias por este pueblo que tú has traído esta mañana. Si en este lugar hay alguna persona que no tiene a Cristo,